Pues vamos allá, vamos a empezar con el vídeo. Bienvenidos a todos. Estamos aquí en un vídeo más sobre fútbol y en este caso vamos a hablar sobre el ciclo de vida del dato. Yo soy Alejandro Losa Brito y bueno, vamos a tener una parte teórica donde voy a explicar un poco este ciclo de vida y luego vamos a tener también una parte práctica que es donde realmente vamos a aprender. Entonces, para que entendáis un poco quién soy, he estudiado ciencia de datos, también he hecho un máster en inteligencia artificial avanzada y aplicada, todo en la Universidad Politécnica de Valencia o bien en la Universidad de Valencia, pero todo en donde vivo, que es en Valencia. Y bueno, ahora mismo soy Data Scientist, trabajo en Forward Keys, que es una empresa que se dedica a predecir el impacto que causan los turistas, los viajeros. Y también trabajo como Data Scientist en el Levante Unión Deportiva, donde he hecho muchas cosas y donde mi gran parte del trabajo lo hago en cantera, pero también he hecho varios proyectos en el primer equipo. Luego también he hecho diferentes proyectos y diferentes estudios que también he realizado, están escritos, si los queréis echar un ojo. Y para mí, bueno, para que veáis un poco cosas relacionadas con el fútbol, he sido docente en el Barcelona Innovation Hub, también he sido ponente en Sport Data Campus y bueno, para mí lo importante es que tengo un background en canteras profesionales como la del Español, el Villarreal y el Levante, que al final desde los 10 años llevo jugando a fútbol en clubs con una estructura profesional. Y bueno, en el Levante al final esta es mi séptima temporada, he estado jugando cuatro y ahora llevo tres como científico de datos, ¿vale? Pasando a esta parte teórica, la primera parte es la obtención de los datos, porque si no obtenemos los datos no podemos ni empezar. Entonces, puede ser bien a través de proveedores, si nos la da un proveedor, estos datos ya no los podemos, o sea, los datos son los que son, no nos podemos hacer preguntas sobre queremos esto, queremos lo otro, porque los datos son los que son y a partir de ellos sí que podemos crear nuevas columnas, pero vamos a tener más poco margen que si al final conseguimos los datos por nuestra cuenta. Como puede ser cortando clips y a partir de esos clips que tienen, a partir de un panel que tenemos con su estructura de qué es lo que queremos sacar, obtenemos el clip y también y lo transformamos en datos. Estos datos pueden ser muy útiles porque al final analizamos lo que queremos, pero también tienen un costo mayor porque necesitamos a personas que estén haciendo estos cortes de clips. En cambio, los proveedores nos pueden dar muchísima información, muchísimos datos, simplemente lo que hay que hacer es pagar. Luego también podemos obtener datos que están muy bien, que obtenemos por internet, como pueden ser los open source, páginas como FBref, que es el caso que vamos a ver hoy, porque yo no puedo enseñar datos del club. Y también otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, GPS que se ponen los jugadores o máquinas de medición como pueden ser cualquier máquina que utilicen los médicos o preparadores físicos y luego lo apuntan de manera manual. Una vez tenemos la información, tenemos que almacenarla en algún sitio, es decir, lo más conocido es el Excel, el CSV, pero también hay otras estructuras como el Parquet que al final son un poco más óptimas y si trabajamos con grandes cantidades de datos necesitaremos de estas estructuras. Luego, ¿dónde los podemos guardar? Si los datos son pequeños, lo podemos guardar en nuestro ordenador. Luego, si estamos trabajando para un club y tiene servidores, también lo podemos almacenar ahí. Lo bueno del servidor es que pagas un precio inicial y luego, si te dura bastante tiempo, le estás sacando rendimiento a ese servidor. Y también tienes la opción de la nube, que lo malo de esto es que al final estás pagando bajo demanda, estás pagando siempre. Cuanta más información tengas ahí, más vas a pagar. Cuanto más busques o cuantas más consultas hagas, más vas a pagar. Pero el punto positivo que tiene esto es que es la escalabilidad. Es decir, que bueno, al final podemos subir la cantidad de datos que queramos, que simplemente lo que tenemos que hacer es pagar para que funcione.
pero vamos a poder tener esta oportunidad. En cambio, en los servidores tienen un límite y no podemos pasar sobre este límite. Entonces, imaginaros que trabajamos con servidores y pasan 4 años y tenemos tanta información que no cabe en los servidores, nos vamos a tener que plantear o comprar otro servidor más grande, que dado ese caso y la experiencia no tendrá sentido. Entonces tendremos que plantearnos movernos a la nube. Entonces aquí siempre hay que plantearse esa duda y decidir bien. Luego pasamos a esa fase de limpieza y enriquecimiento, es decir, eliminar duplicados, datos erróneos, modificarlos si hace falta para que tengan un estándar, o bien el enriquecimiento, que al final es generar nuevas columnas, nueva información que al final es útil para nosotros y que la vamos a poder analizar. Y esta fase se suele decir que es la que más dura y es cierto, es la fase en la que también investigamos qué nos puede valer y demás. Y toda esta parte que vemos en azul oscuro es la que es la más costosa. Y la otra parte que vemos en claro es donde empezamos a ver la luz, donde empezamos a ver esa claridad. Entonces, seguimos por la parte de limpieza y enriquecimiento. Pasamos a un punto que es optativo, que es la integración con nuevas bases de datos, es decir, imaginemos que partimos de una base de datos de rendimiento de fútbol, tendrá mucho más valor si integramos sobre un jugador, imaginaros Lamine Yamal, tenemos información del número de goles, de pases, regates, etcétera, sobre el rendimiento que ha tenido el jugador en un partido o en una temporada, y le unimos información de a lo mejor de su precio en el mercado, de cuando se le termina el contrato o información sobre lesiones, sobre en su día a día la alimentación o el sueño. O sea, cuanta más información tengamos, más vamos a conocer del jugador. Entonces, si integramos nuevas bases de datos en la base de datos existente, al final las conclusiones que podamos sacar van a ser más ricas. Y esto es un punto optativo, pero que es sin duda uno de los más importantes. Y luego, para mí, uno esencial es el Data Quality Control, que es el control de calidad que hacemos sobre los datos. Y esto tiene que ser de manera diaria. Es decir, si tenemos una base de datos en la que estamos ingestando diariamente nueva información, tenemos que ver esa información que está entrando si está bien o está mal. Y si cumple lo que para nosotros es estar bien. Es decir, nos tenemos que plantear qué queremos recibir. No queremos recibir estos caracteres raros o que se rompa este patrón en el dato o un número superior, porque imaginaros, goles, y te llega un dato que pone 1000, pues eso seguramente no va a ser cierto. Entonces, de alguna manera, cada columna tenemos que medirla, tenemos que tener unas métricas que nos aseguren de que esa información está bien. Y una vez tenemos claro de que la información que tenemos está bien y hemos hecho este Data Quality Control, pasaremos a visualizarla, que aquí es donde empezamos a sacar las conclusiones y es lo más guay. Podemos utilizar herramientas como Power BI, Tableau o si tenemos un equipo bien formado, al final se pueden crear páginas web. Pero esto no suele ser el caso en los equipos de fútbol. Luego tenemos esta parte de análisis y obtención de la información, es decir, creamos visualizadores, gráficos y pasamos a analizarla, pasamos a sacar la información sobre los datos. Es decir, partimos los datos, la analizamos y sacamos información, información que seguramente es clave, y luego le metemos un contexto, el contexto es vital para transformar esta información en conocimiento y el conocimiento es lo que nos permite a nosotros tomar las decisiones, seamos nosotros u otras personas. Pero si son otras personas, deberemos de tener una comunicación clara, sencilla y visual. Es decir, que los datos narren una historia, como habréis escuchado hablar del storytelling. Tenemos que contar una historia sobre estos datos, que nos entiendan, que al final no piensen que es un dato aislado, sino que tiene sentido y que está reflejando una realidad. ¿Vale? Entonces, una vez hemos visto esta parte teórica, vamos a ver cómo podemos hacer para obtener información. Nos metemos aquí, he creado un... Esto es Python y estoy en Anacondas y, bueno, en Júpiter, si no me equivoco. Y bueno, pues he creado esto para poder conseguir información, mucha información, de hecho, vais a flipar ahora cuando empiece a enseñar cosas,
sobre una página que seguramente conozcáis que es FBref, ¿vale? Esta de aquí. Por ejemplo, mira, vemos aquí estadísticas de los jugadores. La temporada 2016-2017, pero también está la de la 17-18 hasta la 24-25, que es la que estamos jugando ahora. Entonces tenemos a todos los jugadores, tenemos bueno, ciertas estadísticas. Y aparte de esto, hay en otras páginas, o sea, en la misma página pero por ejemplo, esta era esta de stats, pero luego si nos metemos en shooting y abrimos, pues tenemos todavía más datos. Y os voy a enseñar cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar esta información para integrarla en una misma base de datos, ¿ves? Por ejemplo, aquí sobre tiros y tenemos más información. Entonces, partimos aquí y os voy a enseñar una cosa que no sé si habréis visto, pero cuando estamos viendo algo en una página web, lo estamos viendo porque debajo de ella tiene lo que se llama el código fuente. Y este código fuente es visible, es decir, nosotros lo podemos ver. Si hacemos clic derecho y le damos a inspeccionar elementos o inspeccionar, entonces podremos ver cómo está constituido esta página web. Y si vemos, se está marcando aquí en azul cuando marco sobre este código. Entonces aquí es el cuadradito este, seguimos y entonces veremos cómo llega un momento en el que está representando el cuadrado azul esta tabla, que representa a los jugadores. Entonces, si le hacemos clic, veremos otra tabla. Si hacemos clic, veremos que tenemos este cuerpo, hacemos clic y tenemos ya cada una de las filas. Si partimos cada una de las filas, veremos que son todos los valores. Que pone aquí Adán Antonio, age o edad 29 años, nace en el 1987. Es decir, todo lo que estamos viendo al final está representado en el código fuente, ¿vale? Entonces esto va a ser muy importante porque hay técnicas a través de programación que se van a este código fuente y encuentran esa etiqueta que está representando al jugador Antonio Adán, ¿vale? Y como esta etiqueta está representando este nombre, la busca, encuentra el nombre y lo guarda. Y lo mismo para el resto de las variables. Y al final podemos obtener una base de datos entera y con mucha información con un coste muy bajo a nivel temporal. Entonces aquí nos guardamos las diferentes características que queremos obtener y creamos diferentes funciones para obtener las tablas. GetTables, donde le pasaremos una URL y demás. Tampoco vamos a entrar mucho en el código porque ya está creado para que sea ágil y no nos tiremos la vida aquí viendo cosas. Entonces vamos a pasar a ejecutar esto. Ejecutamos, ¿vale? A partir de ahora ya podemos obtener los datos y aquí lo que vamos a hacer es get data de esta página, bueno, este link de esta URL sobre la información de los datos de la temporada 2016-17 de la liga, ¿vale? Simplemente con hacer ejecutarlo veríamos que tarda bastante poco y ahora vamos a ver toda la información que podemos obtener con esto. ¿Vale? Aquí está yendo a esta página de stats, luego irá a la página de shooting, luego la de passing, seguidamente veremos una nueva URL, no sé si son 5 o 6, ahora tipos de pase, etcétera. Y vamos a ver ahora mismo qué nos va a salir de resultado. Como veis, es un minuto o un minuto y medio y obtenemos mucha información, simplemente con un clic, ¿vale? ¿Vale? Me parece que esta era la última. Vale, ya tenemos los datos resultantes. Tenemos 555 jugadores, que eran los jugadores que participaron en el año 16, en la temporada 16-17 en la liga, y 154 características de cada uno de los jugadores, donde tenemos aquí el jugador, la nacionalidad, la posición, el equipo, la edad,
la fecha de nacimiento, el número de partidos que ha jugado, las veces que ha salido de inicio, los minutos, los goles, las faltas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos mucha información. Si queremos filtrar por un equipo, le damos y nos quedamos que en esa temporada pues estaba Jordi Alba, Paquito Alcácer, Carles Aleña, Claudio Bravo, Sergio Busquets, Leo Messi, Andrés Iniesta, Rakitic, etcétera. Y tenemos toda la información sobre ella. O sea, imaginaros en un minuto y medio todo lo que podríamos llegar a analizar, ¿vale? Entonces también podemos obtener información sobre el equipo. Le damos el clic y de nuevo obtendremos la información. Esto algunos lo conoceréis, algunos no, pero parece magia. A mí me gusta mucho esta técnica que se llama web scraping y si queréis aprender a través de internet y ahora mismo con la ayuda de la inteligencia artificial, es muy fácil aprender a utilizarla. Bueno, pues aquí hemos sacado de la Premier League a nivel ofensivo o sea, diferentes atributos y variables sobre cada uno de los equipos de la Premier. Los penaltis hechos, los penaltis concedidos, fuera de juego, faltas, etcétera. También tenemos unas 193 características de los 20 equipos que constan de la Premier League. Lo podemos hacer lo mismo, pero en vez de a favor, en contra, y ejecutamos y obtenemos la información también. No sé si queremos dar un vistazo, por ejemplo, aquí a las diferentes columnas que también te sacaban, porque ahora cuando termine de ejecutarse esta parte de en contra, que ya se ha terminado, que vemos también 193 columnas en contra, podemos ver a nivel de jugador toda la información que tenemos, asistencias, tarjetas, el XG, que es la probabilidad de gol, el NP, que es la probabilidad de gol quitando los penaltis, non-penalty expected goals, el XA, la probabilidad de asistencia, tiros por 90 minutos, pases, en largo, entradas, corners, mucha información. Y las veces que presiona, las veces que he regateado, etcétera. Toda la información esta también podéis saber lo que significa a través de la página web, ¿vale? Y luego simplemente con escribir un código que sea, por ejemplo, aquí en dfteam es donde está guardada esta tabla. Pues si hacemos dfteam.toCSV, que es exactamente esto que veis aquí, y lo ejecutamos, se nos guarda en nuestro ordenador en un CSV. Y eso es lo que podremos utilizar para analizar, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de cómo se puede hacer esto en Power BI, ¿vale? A ver que tardará un poquito en abrirse, pero para que veáis la importancia de esto es que simplemente os tenéis que currar, conseguir los links y apretar un botón. Es decir, podríamos conseguir la información seguramente mira, aquí podemos conseguir en 5 minutos la información de todas las temporadas desde la 16, bueno, desde la 17-18 de la Premier League, que es desde la que tienen, hasta la temporada 23-24 y porque no he añadido todavía la 24-25. Pero imaginaos toda la información que podríamos llegar a obtener. 3.757 jugadores que participaron en esos 7-8 años que veis en la Premier League. Pero ahora imaginaros no coger solo la Premier League, sino coger la Liga, coger la League One, la Bundesliga, la Serie A y todas estas ligas de aquí que están presentes en FBref, hacer un bucle para todas estas temporadas y obtener toda esta información. O sea, prácticamente conocemos todo lo que pasa en el mundo, ¿vale? Aquí lo tuve que parar porque tardaba un poquito, porque imaginaros toda la información que saca, pero bueno, al final puedes esperar 1, 2, 3 horas para obtener toda esta información que luego le puede sacar mucho valor, ¿vale? Entonces ahora ya vamos a lo que sería la visualización
Y un ejemplo sencillo es la efectividad que puede tener los jugadores. La efectividad se marca haciendo el XG en el eje X y los goles en el Y. Es decir, tú puedes generar mucho peligro, que es lo que representa más o menos el XG, y meter pocos goles, entonces estás siendo muy poco efectivo. O también puedes generar poco y meter mucho, entonces está siendo más efectivo, ¿vale? La clave sería que generes muchas ocasiones, o sea, el XG que sea muy alto y que los goles también, como es el caso que vemos de Erling Haaland, ¿vale? Luego también tenemos Mohamed Salah y, bueno, Nicolas Jackson y otros jugadores. Estos datos son de la temporada pasada, la 23-24. Y luego, pues eso, veríamos otros jugadores como Son Heung-min, eh, que ha generado para meter 5 goles y ha metido 9. Eso significa que ha sido muy efectivo este jugador. Y, y por el contrario, vamos a ver si encontramos un jugador que, que haya generado mucho peligro y haya metido menos goles. Es decir, tendría que estar bajo en número de goles y que haya metido, bueno, por ejemplo, Nicolas Jackson ha generado para meter 8 goles y medio, casi 9 goles, y ha metido 6. En este caso, pues Nicolas Jackson no ha sido del todo efectivo, ¿vale? Y bueno, es una cosa que podemos ver, igual que tenemos 190 características o 154 de los jugadores y podemos analizar muchas cosas y hacer comparaciones. Otro ejemplo podría ser ver la posesión que tenemos en el eje X y los goles que los tenemos en el eje Y, y podemos ver si a más posesión hay más goles. En este caso, es la temporada pasada en la Premier League, sí que se vio que los equipos con más posesión, como podía ser el Manchester City o el Arsenal o el Liverpool o el Chelsea, estos jugadores y estos equipos más dominantes sí que consiguieron meter más goles, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser así. Hay equipos que tienen menos posesión y generan muchos goles y también están en posiciones de arriba, pero en este caso en la Premier League ocurrió esto. Y a través de los datos, al final nos están contando una historia y todo esto es lo que tendríamos que trasladar y comunicar bien, siendo directos y claros con el tiempo que tengamos. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este ejemplo práctico, basado en una teoría, que es lo que hemos visto antes. Y bueno, si os ha gustado, hacérmelo saber por LinkedIn o por el vídeo que se subirá. Y estaré atento para leer todos vuestros mensajes. Hasta luego, chicos.